Radio Guamá para la multimedia. Hoy tengo el privilegio de contar con personas excepcionales, pinareños auténticamente vueltabajeros, aunque una de ellos llegó desde el oriente de Cuba. Sin más dilación, aquí te presento a la historia de vida de Daniel Álvarez Lazo y Milagro Cobas López. Hoy en Te Presento A tengo el privilegio de compartir con dos personas que han marcado, sin lugar a dudas, toda mi formación como profesional. Algunos me decían que si este era el programa Los Amigos de Obel o Los Conocidos de Obel. Para nada, son personas que han trabajado, que tienen una obra y casualmente nos unen vínculos afectivos, de amistad, de familiaridad. Les presentaba a Daniel Álvarez Lazo, el Dani para mí. Un placer poder estar contigo aquí íntimamente, y a Milagrito, como prefiero llamarla y como muchos la conocen en el mundo, la profe Milagro. Un beso. Es un gusto tremendo estar con ustedes aquí. Me parece que más que todo es una posibilidad de compartir. ¿Cómo llega ese vínculo de una mujer oriental, santiaguera, a un Pinar del Río, a un occidente, y que ya no te vas de Pinar del Río a esta edad de la vida? Primero que todo decirte, Osber, que el placer es todo nuestro. Estar compartiendo este espacio contigo aquí, por todo lo que tú sabes que te apreciamos. Es una historia para contar, como tú bien dices. Yo llegué a Pinar del Río porque la carrera de Ingeniería Forestal en Cuba, donde único se estudiaba, era acá en la Universidad de Pinar del Río. ¿Y era la que querías en principio? No era la que quería, nunca fue la carrera que yo quise. Yo la ubiqué dentro de las opciones para completar, porque yo tenía la certeza de que la carrera que iba a estudiar era la que había pedido en primera opción, que no voy a decir cuál es porque no es necesario, pero era una carrera que se la pedía cuando uno aprobaba una prueba de aptitud. Y yo tenía la seguridad de que yo iba a coger la carrera. Entonces, te imaginas la reacción mía cuando otorgaron las carreras y yo vi que yo no había obtenido esa carrera. Una amiga mía del grupo con que uno siempre es más afín se dio cuenta que habían dos personas que con menos promedio que yo habían cogido la carrera. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, pues aquí pasa algo. Mi profesor de inglés, a mí me gustaba mucho la asignatura de inglés. Y entonces mi profesor de inglés me dijo, yo me voy a encargar de ir contigo a la universidad a ver qué pasó con el proceso ese de inglés. Con el proceso, ¿qué pasó? Y nos fuimos a la universidad a ver qué había pasado. Y allí supimos, bueno, no teníamos en aquellos tiempos no había orientación vocacional, no se conocía de qué iban las carreras, y ocurre que a raíz de querer fomentar bosques en el país y la situación que teníamos de deforestación en esos momentos, pues se le da prioridad a las personas que pedían la carrera en la opción que la pidieran. Siempre iban a tener esa carrera. Todo el que pidiera la opción la iba a tener. Eso nosotros no lo sabíamos, nunca nos lo dieron. Lloré lo que tú no eres capaz de imaginarte. A mí yo pensé que se me acababan las lágrimas. Entonces venir para... Una guajirita de Santiago de Cuba. Una guajirita, no. Una bitonguita de Santiago de Cuba, porque tú vivías en el centro de Santiago. No eras ni de Songolamar, no, de Santiago de Cuba. Pero que el hecho de haberme criado con mi abuela no sabía ni lo que era una universidad, ni nada de eso en aquel tiempo. Bueno, supimos que yo iba a ser ingeniera y ya eso era... Pero fíjate el desconocimiento de las personas en el sentido de conocer de qué iba la carrera, que la gente decía, ay, pero tan buena muchachita, pobrecita, mira que... tan buena muchachita, porque había cogido la carrera de Ingeniería Forestal. La gente esperaba que yo, tan buena muchachita, cogiera otra carrera, y yo hoy, en este minuto que estamos hablando, para nada me arrepiento. Si tuviera que volver a hacer el proceso, entonces en primer lugar pediría esa carrera. Yo llevo yo vine aquí hecha una niña, ya eché mis raíces. Aquí hice mi familia, aquí conocí a la persona con que he sido feliz todos estos años, y de verdad que mis amigos, mis mejores amistades, todo ahora está aquí en Pinar del Río. La última vez que estuvimos en Santiago de Cuba estuvimos los dos, y a mí se me salían las lágrimas en la calle enramada.
la calle Enramada es la principal calle de Santiago de Cuba, donde está el Boulevard, se me salían las lágrimas porque yo no conocía a nadie. Y es una avenida muy grande que va de Plaza de Marte, hasta allá, hasta la avenida donde está hasta la avenida como el famoso malecón, el Santiago. Hasta ahí. Y yo no conocí en toda esa trayectoria a nadie. Y eso ahí me dio de verdad mucho sentimiento. Dani, nosotros que te conocemos, pero el público no te conoce muy bien. Yo fui su alumno, tuve el privilegio de ser su alumno y de aprender muchísimo de él. Y hay algo que caracterizaba a Dani y es la espontaneidad, hoy la sigue acompañando. Y hay un cuento muy interesante que yo quisiera comentarlo con la audiencia, de cómo es tu encuentro con Milagrito. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo es ese momento donde aquel Camaján del Maica logra impactar a la pequeña santiaguera? Tengo que ser sincero. Sé sincero. Es lo siguiente, en Caja Habana existía un ambiente revolucionario muy fuerte. Prácticamente la FEO, la juventud, tenían un protagónico muy fuerte y incidían mucho en la vida de los estudiantes. Prácticamente había que asistir a 2 trabajos voluntarios mensuales. ¿2 mensuales? 2 mensuales. Uno, al menos. Al menos. Como mínimo. Como mínimo, sí. Hablando en términos de investigación de operaciones. Sí, al mínimo. Uno de ellos era en la caña y el otro era recogiendo café. En ese mes fui al de la caña y busqué al profesor más endeble en teoría, que era el chino Chong. ¿El chino Chong de topografía? No, el chino, el marido de Estel. Ah, el de Estel. Yo lo vi más chiquito en Del y dije, voy a ponerme de pareja con este hombre porque sé que va a trabajar poco. Y el chino se convirtió en un japonés, en Ishi samaritano, porque el chino había sido la época del pre, que había estado en 3 zafras del pueblo. Y la persona, cuando un corte de caña, la persona que se queda atrás trabaja más. Al final cuando dieron el diploma de la pareja más destacada, me dieron el diploma a mí, lo que quería era morirme, yo estaba muerto de cansancio. Pasó el tiempo y esto no vuelve a pasar. Ahora me toca recoger café. No voy a trabajar tanto que estoy cansado. Ya venía cansado hace 15 días atrás. Busqué el lugar más difícil, el más recóndito de todo, para esconderme. Para que no te encontraran. Cogí la asistencia, porque había que coger asistencia. Cogí asistencia y me escondí. Y acá la compañera buscó el lugar más difícil, más discreto para orinar. Por poco me orina en la cara. ¿Y cómo fue ese momento de decirle estoy aquí? Yo por hombría no quiero... Caballeroso, no te distingue. No quiero rescabuchar a la compañera. Le dije, compañera, no, aquí no. Ahí me cogió odio. Le cogiste odio, ¿verdad? Me cogió odio. Porque tú sí eras de la FEU. Yo dirigía la juventud, yo nunca dirigí en la FEU, en la juventud. Ajá. Pero el problema es que los pinareños siempre venían los fines de semana para la casa. Y a ese trabajo voluntario iban y viraban. Entonces salían muy temprano en la guagua de las 5 de la mañana para estar allí a las 7. Y por eso acá tenía sueño y quería relajar y descansar en el trabajo voluntario. Lo odié, no podía verlo, no lo resistía, sabiendo que se estaba escondiendo para no trabajar. Pero entonces aquí se cumple perfectamente esa frase de que el odio es amor, porque después se convirtió en amor. ¿Cómo llegó ese romance después ahí en la propia universidad? Un día de fiesta. Ya yo me estaba destacando ya en el Ya había vuelto al camino de niño bueno y de deportista. No, generalmente nunca fui malo en los estudios y el deporte me destacaba. Y había mucha actividad deportiva en Caja Habana, entonces allí se jugaba baloncesto y había muchos campeonatos, entonces ahí me veían destacándome. Yo era bailador. Lo sigue siendo. Sí, repartero fin. La cultura que tenemos en los barrios, eso es la posibilidad de tener un perfil más amplio. Ser de la periferia te da esa ventaja. Mira, las muchachitas estaban enfocadas en el Dani. En dos jóvenes. Era él y un amigo de él, que tenían esa estatura, que tenían además en aquel tiempo, en el tiempo que estábamos en la universidad, no eran todos los jóvenes que se ponían un pituza, ni que tenían, no había, en aquel tiempo no. Estamos hablando de los finales de los 70, ¿no? Ahora que me hablas de eso, yo quiero llegar a una esencia y quiero que me digas cómo Alberto, la figura de Alberto, tu padre, y de Cari, han influido en eso que decía ella.
en que un muchacho repartero de un barrio que muchos lo conocen como un barrio marginal, en que un hijo de un ferroviario pudiera ser ese estudiante excelente, ese revolucionario que era en ese contexto que se vivía del proceso cubano, pero que también tuviera la posibilidad de poder vestir? ¿Cómo se la ingeniaba la familia? No, realmente tengo que reconocer que mi familia, mis padres, mis tíos, mis primos, mi abuela, mis vecinas, tengo 2 vecinas también tengo que mencionar aquí que son Tomasa y Juanita, que Tomasa me enseñó a ser lo más humilde posible, y Juanita me enseñó el culto, lo que es de la ética del vestir. Pero mi familia, a pesar de todas las limitaciones que existían en aquellos momentos, llevaron a la casa el sustento honoroso. Entonces, desde el punto de vista moral, yo no tenía otra cosa que hacer que no fuera estudiar y ser buen estudiante, porque lo poco que existía yo lo tenía. Y lo tenía con el sacrificio de ellos. El difunto era ferroviario, mi abuela trabajaba como secretaria y ayudante en una lavandería en la maternidad antigua, y mi mamá ama de casa. Y a pesar de eso, en la casa hubo armonía, hubo felicidad y hubo un ejemplo de parte de ellos. Entonces a mí no me quedó más remedio, porque me inculcaron vergüenza. Y al inculcarme vergüenza, a mí no me quedó otra alternativa, que lo que querían de mí era que yo estudiara. Y por otra parte, mis tíos, primero me destaqué en el ajedrez y después fue en el baloncesto, pero mis tíos siempre me seguían porque querían que yo, veían potencial en ese sentido que yo tenía y pensaron de que yo podía llegar. Hoy estamos en esta historia de una pareja que está unida en el amor hace muchísimo tiempo gracias a la ingeniería forestal. Milagros Cova es una excelente investigadora desde el punto de vista de la silvicultura y tiene una característica que yo creo que es el servicio al otro. Y en ese sentido, Milagrito, ¿cómo se recuerda esos tiempos del servicio al otro tan difícil? Tú, santiaguera, lejos de tu familia, y el arropamiento tanto de maestros como de los pinareños que tenías aquí, que en definitiva, aunque era el resto de Cuba, eran los que iban a su casa, los que te podían compartir los bienes. ¿Cómo lo sentiste? Bueno, primero de todo, yo adoro los pinareños, de verdad que sí. Y las primeras amistades con las que yo hice ese tipo de relación, de visitarnos, de compartir las cosas y eso, fue con pinareños. Hay una pinareña ingeniera forestal que vive ahí en el reparto Capó, que es mi hermana. Pues con una pinareña y con una banera. ¿Cómo se llama? Reina Araceli Sotolomo, ingeniera forestal, hoy jubilada, ¿no? Y desde el primer momento me abrió las puertas de su casa. Y ya yo venía a quedarme los fines de semana y eso su casa, me quedaba en su casa o me quedaba allá en La Habana cuando quería hacerlo, no siempre lo hacía. Hasta que entonces empezamos de novio, que entonces ya en vez de ir a casa de mis amigas, por lo general venía acá a la casa de... Era cerca, el Michael Capó. Me quedaba en la casa. Entonces allí éramos una familia, todos, incluyendo los pinareños, estaban lejos de su casa también. Y entonces, qué frío, sí. Qué frío. Y entonces era así, nos lleva, donde quiera que haya un pinareño de ese tiempo. Incluso tenemos hicimos una página para los graduados en Cajárbana, los ingenieros forestales graduados en Cajárbana. Quiere decir que ese momento lo recuerdas con mucho cariño, la estancia ahí en Cajárbana. Ajá. Bueno, yo les propongo hacer una pausa, siempre se lo digo, detesto estas pausas en las entrevistas porque yo siento que a veces se rompe esta intimidad mágica que existe entre los entrevistados y nosotros. A usted no se vaya ahí de las redes sociales, disfrute como nosotros, todo mi equipo de realización que estamos ansiosos con esta entrevista. Nos queda más, mucho más. Hacemos una pausa e de inmediato regresamos. Te presento a Sin Censuras, todo lo que necesitas en vivo y en directo gracias a las redes sociales y a un grupo de jóvenes que se entregan con un solo fin, entregarte un producto comunicativo apegado a las esencias de los pinareños. En Te Presento A tengo el placer enorme de conversar hoy con una pareja de ingenieros forestales, ambos doctores en ciencia forestal, mis profesores,
mis amigos, mi familia, y es un gusto tremendo presentárselo a ustedes a través de la radio. Daniel Álvarez Lazo y Milagro Escobar López. Ahorita hablábamos, Milagrito, de cómo surge esa relación de amor entre tú y el Dani, pero muchos no entienden cómo una muchacha que odiaba a un hombre que estaba de vago en un trabajo voluntario puede llegar a enamorarse eternamente al punto de crear una familia hasta el día de hoy. Discúlpame, pero yo quiero seguir diciendo que el placer es todo nuestro y que a mí, Osbel es el estudiante que yo lo llegué a querer como un hijo, al punto que yo le decía, mi muchachito, ese es mi muchachito. Mira, Osbel, yo explicaba que llegó un momento en que ya ellos se empiezan a dar tenemos un año de diferencia en los estudios, ¿no? Y ellos se empiezan a dar a conocer por su vitalidad en el deporte. A Ani le gustaba bailar, cantaba, hacía cuentos, y por ahí me durmió él a mí con los cuentos. ¿Te durmió? Me durmió. Dejaste dormir. Me durmió. Las dos cosas, ¿no? Entonces, yo te decía que de la misma forma que yo te digo que Dani, como le decimos, el muchacho que andaba ya con el pituz en aquel tiempo y ese lío, mis orígenes son extremadamente humildes. Yo llegué a la universidad con una, voy a hablar en el lenguaje vulgar que habla la gente, con una maletica de palo. Como antes. Como el que va para cuando tú ibas para la escuela al campo, que tú ibas con una maletica de palo. Porque en mi familia, que no sabía ni lo que era una universidad, y yo me crié con mi abuela, abuela decía, no, tú no te puedes llevar las cosas porque en las becas roban. Y entonces yo me llevé esa maletica de palo con lo más malito que yo tenía, porque yo iba para una beca donde robaban y a mí no me podían robar lo mejorcito que tenía, que tampoco era tanto. Cuando yo llegué a la universidad, que yo vi, o ver, por lo menos la gente del centro de la isla para acá, se diferenciaban de nosotros, nosotros los de Oriente estábamos de madre, los de la zona oriental. Nos diferenciamos en todo, en los modales, en la forma de vestirnos, en la forma de conducirnos, nos diferenciamos. Cuando yo ya tenía un mes de estar en la universidad, yo decía, yo no puedo con esto, yo no puedo seguir con aquella ropita, con aquella que yo había llevado. Y entonces era el director de la unidad, aquello se le llamaba Unidad Docente de Ingeniería Forestal, el doctor Inocente Betancourt, quien fue rector de la universidad. Aprovechamos para enviarle un abrazo grande al profesor Inocente, lo queremos muchísimo también. Es que seguro él ve eso. Y yo fui a hablar con Inocente y le dije, Inocente, yo tengo necesidad de ir a mi casa a buscar alguna ropa que no tengo, y me fui a Santiago de Cuba. Ya la maleta se quedó ahí, permaneció ahí. Esa maleta no viró para Santiago de Cuba. Yo viré para Santiago de Cuba con un maletín prestado a buscar mis cosas, y viré con el maletín que me habían prestado y con el que ya yo traía, con las cosas mejorcitas, que te digo, no eran tanto, pero que bueno, ahora sí yo era un estudiante de la universidad. Y entonces por ahí vino porque a él le gustaba compartir, le gusta, de hecho es una persona muy compartidora, y entonces en una fiesta fue cuando comenzó comenzamos a relacionarnos, después del odio aquel que yo dije al principio que lo había cogido, porque él me saca a bailar y a mí me gusta mucho bailar, ¿no? Y entonces en el roce ese del baile fue cuando empezamos, y ya él empezó a conversar conmigo, a hacerme un chistecito, a hacerme un cuentecito, qué manera de hacerme cuento, haciéndome cuento me durmió, manera de yo reírme, y bueno, por ahí fue que empezaron ya este tipo de relación que nos llevó después al amor. Ustedes dos han sido de las personas que dignifican el sector forestal cubano, ambos. Han tenido la oportunidad, yo diría que única, de poder representar a Cuba en muchísimos lugares del mundo. El Dani es una institución en América y en el mundo cuando se habla de aprovechamiento forestal y tecnología de la madera. Hoy se viven momentos diferentes en la universidad. ¿Y cuáles son las comparaciones que se hacen de esos estudiantes que en algún momento formaron y de la realidad que hoy se vive incluso en otros lugares del mundo donde han podido llegar a dar esta enseñanza forestal? ¿Cuáles son las realidades, Dani? Existen realidades que son evidentes en el sentido de la formación. En los años que tú te formaste, el estudiante universitario, por ejemplo, no podía dar arrastre. El rigor de la educación superior en Cuba era muy fuerte, y el momento que
al no tener que agarrarte tenías que esforzarte mucho y se dan muchos elementos que se dan en la carrera forestal nuestra, que ya es reconocida en el mundo entero, que no se dan en otras universidades o se dan en otro nivel. Y entonces eso posibilita de que existe una gran diferencia entre estudiantes de aquí, pero también posibilita también que el profesor universitario de aquí tenga opciones de trabajar en diferentes países, Europa, Asia, África, América del Sur, América Central. ¿Por qué? Porque ese estudiante tiene que tener una buena preparación, el profesor también tiene que estar preparado de la misma manera. Y actualizado, ¿no? Sí, actualizado. Y sobre todo ahora en este mundo que estamos hablando, este mundo que está informatizado, que cualquier estudiante lee internet. Yo tengo una experiencia muy fuerte en el sentido de cuando estuve trabajando en la Universidad de Córdoba en España, profesor de industria forestal. En el año 2002 comencé, di una asignatura de industria forestal en control de la calidad. Fui a una fábrica de tableros de partículas. El tablero de partículas es un proceso de prensado normal, prensado que tiene un flujo que tiene que parar por la prensa, por el tiempo de prensado. Y yo había escuchado, había leído prensado continuo, pues no lo había visto nunca. Entonces yo lo que había visto eran fábricas de tableros de partículas, tableros de fibra, que tienen un proceso fijo. Pasó un año, volví a ir de contratado a esa universidad. No fui a Linares, porque está en Linares fábrica, fui a Lucena con una fábrica de muebles. Y al tercer año vuelvo a ir a Linares, pero ya no era la fábrica esa, era la fábrica más moderna en Europa. Y en vez de tener un flujo normal, tenía un proceso de prensado continuo, quiere decir que entra la materia prima y no para. En el prensado del otro, pues para 10 minutos porque era el producto final. El producto final. Y entonces aquí entra el bolo materia prima y lo que termina ya el producto, ¿no? es continuo. Y nunca había visto. Por suerte para mí, el profesor entró y fue por primera vez en mi vida que había una prensado en continuo. Y tuve que cambiar el guión completo de la clase porque no tuve que aprender. Tenía referencia, pero no lo había visto. Y iba a dar clase frente a la prensa más moderna que tenía Europa en ese momento, que había costado en ese momento, la prensa solo, 20 millones de euros. Era una barbaridad. No, una locura, pero entonces eso provocó que haya tenido que utilizar herramientas que uno adquiere aquí, que las adquiere con ustedes, porque ustedes, a pesar de que tienen otras condiciones, pero ustedes están muy bien preparados. Y el ejemplo es tú. Tú me disculpas, pero tú eres producto de la situación que yo he tenido que viajar mucho en el buen sentido de la palabra. Has sido de los estudiantes que has tenido que defenderte solo. Y tuviste que prepararte solo, entonces eso da, tú eres un ejemplo de esos tantos estudiantes que trabajaron conmigo, que tuvieron que prepararse solo por las condiciones de trabajo que yo me creé. En ese sentido, yo quiero ir a ti, porque yo creo que más que el complemento, también ha sido la jueza en ese sentido. Los televidentes, los que nos siguen en esta red social, no saben que por mucho tiempo Milagros Cova fue la jefa del departamento forestal. En la casa era la esposa del Dani, pero en la universidad era la que tenía que picar el bacalao a la mitad, como bien se dice en el argot popular. Fue difícil tener al Dani como subordinado y también exigirle de la misma manera. ¿Esto te resultó difícil? Sí me resultó difícil. Sí, porque bueno, sí. Primero, mira, no lo parecía. Bueno, no lo parecía. Primero decir que los compañeros del departamento siempre fueron excelentes personas y todos los logros que nosotros tuvimos fue gracias precisamente al trabajo de los profesores. Me gustaría que enumerara esos logros, que no se deje de decir en esta entrevista esos logros de ese departamento y de esa carrera en Cuba. Eso no lo dejes de decir. Imagínate que todos los años ese departamento forestal, porque antes se competía, había emulación, en la universidad había emulación. Y el departamento forestal era el departamento carrera que año tras año resultaba ser el mejor departamento el mejor departamento carrera de la universidad. Eso es un reto, Dani, para todos los que trabajan. Ajá, porque teníamos resultados en la docencia de pregrado, teníamos resultados en la docencia de posgrado, en los indicadores de ciencia y técnica, en los indicadores de posgrado, porque nuestros estudiantes eran excelentes estudiantes, eran estudiantes que se destacaban en la cultura, en el deporte, en eso. Yo estaba pensando en eso cuando tú decías cómo eran aquellos tiempos y cómo son ahora. Ahora yo pienso que nosotros hemos retrocedido un poco,
tal vez por la situación que estamos viviendo, los estudiantes nuestros son estudiantes que no todos son de aquí de Pinar del Río, también son de otras provincias, hasta Matanza, y todas esas cuestiones puede que dificulte eso, pero nosotros teníamos un colectivo de estudiantes que podíamos contar con ellos para cualquier cosa, para lo que fuera, incondicionalmente. Ahí teníamos a los estudiantes. Yo no tengo la experiencia de profesor visitante que tiene Dani, porque yo nada más que trabajé como profesor visitante en Bolivia y después en Venezuela. Pero sí tengo la experiencia de cada vez que fui a un país, compartir con estudiantes. A mí me gustaba siempre llegar a los departamentos, llegar al aula, compartir con el estudiante. Pero también tuvimos la posibilidad que estudiantes de otras latitudes viajaran aquí a Cuba a insertarse, a hacer pasantías con esos estudiantes, con los estudiantes cubanos, junto con los estudiantes cubanos. Y yo recuerdo, a mí nunca se me olvida, una española que estábamos en una clase de silvicultura, cuando aquello daba silvicultura, estábamos en una clase de silvicultura en el campo, ¿no? Y se presentó una controversia entre los estudiantes respecto a su ubicación aquí y allá, y la española hizo una intervención y dijo, si eso es así, cuiden esto. Ustedes tienen la garantía de tener una ubicación laboral cuando se gradúan. Cuiden esto. Ustedes no tienen idea de lo que a mí me espera cuando yo termine de estudiar, ¿no? Y así siempre compartíamos con estudiantes extranjeros y eso para saber, tuvimos peruanos que vinieron aquí, bolivianos, es decir, de otros lugares que venían aquí a estudiar y se quedaban admirados en cómo funcionaba esto, en cómo era la relación estudiante-profesor, con todo el respeto, porque teníamos muy buenas relaciones, pero siempre imperó el respeto y siempre el estudiante siempre tú supiste que yo era tu profesora. Claro. Así fue. Y siempre fue así. Quiero retomar la familia porque ya en este tiempo de la adultez, de la mayor madurez desde el punto de vista como ser humano, tienen 2 hijos, Albertico y Danaysi. Pero Danaysi te ha traído, Dani y a Milarito, yo creo que el regalo donde uno se siente más placentero, que es una nieta. Cuéntame cómo te va en esta etapa de abuelo. ¿Es verdad que te has vuelto chocho con la niña, que te has vuelto más cariñoso con la niña? Mira, como soy ingeniero de la palabra, hablo con ejemplo. Inocente, siendo rector de la universidad, daba más clases que Arnaldo y que yo. A pesar de ser rector de la universidad, daba más clases que Arnaldo y que yo, que éramos sus ayudantes. Pasó un tiempo, él tiene 3 hijas. La primera hija le pare 2 hembras, la segunda hija le pare 1 hembra y la más chiquita le pare el varón. Y ya deja de ser rector, un profesor más en el centro de estudios, en el departamento, y Arnaldo cita por una reunión por la tarde. Entonces Arnaldo le dice, profesor, ¿tenemos reunión a la hora? Pues sí, lo seguimos hablando de profesor. Profesor, tenemos reunión a la tarde. Y nos dijo, miren, a partir de ahora, olvídense de las reuniones por la tarde yo estoy para mi nieto y la pelota, en lo de Guamá. Y yo dije, bueno, tiene que ser algo grande ser abuelo, porque una persona que siempre le gustó trabajar toda la vida y decir ahora que no quiere saber nada, que lo de él es la pelota, y yo guapo, y dije, ese niño tiene un padre, tiene un abuelo paterno, tiene tío, tiene primo, sin embargo él es el que se dedica a eso. Me hice el análisis interno. Cuando llegó Lauren, que me percaté de la actitud de la vanguardia de la familia, me percaté de ser abuelo es diferente. Ser abuelo es un regalo y poderlo disfrutar es un regalo muy grande y hoy yo soy abuelo. Y abuelo para allá, abuelo para acá y tengo una conexión muy grande con mi nieta, que es la misma conexión que yo tuve con mi abuela. Producto que nosotros, como tú sabes, igual que tú, somos de un ambiente de limitaciones. Yo estuve viviendo en la misma cama, durmiendo en la misma cama con mi abuela, 14 años. Te podrás imaginar una persona que viva que duerma con su abuela durante 14 años, hasta los 14 años, la conexión tiene que ser muy fuerte. Entonces yo estoy intentando rescatar esa conexión que tuve con mi abuela y transmitirla con Lauren, y hasta ahora lo estoy consiguiendo y soy feliz. Pero yo tengo que decir que la conexión que existe entre Lauren y Dani es que yo no te la puedo explicar. No tiene límites, es algo muy grande entre ellos dos. ¿Qué es de ellos? Yo soy abuela también y Lauren a mí me quiere mucho. Yo te imaginarás, abuela, yo estoy ahí para todo.
pero no se compara con el sentimiento de ellos dos, de Lauren y de Dani, de verdad que sí. Ustedes son unas personas muy profesionales, han vivido mucho, les han tocado muchas etapas de Cuba. ¿Qué creen de las distancias estas que se han ido creando por las propias situaciones que hoy presenta el país, ya casi en el final de esta entrevista? ¿Cómo las sienten ustedes? ¿Cómo las pueden vivir en esta Cuba que hoy nos toca asumir? En esta Cuba que nos toca asumir es extremadamente difícil. Es extremadamente. Uno siempre piensa en que las personas, mi hija Anay, nuestra hija Anay, si se encuentra hoy fuera de Cuba porque su esposo aplicó una beca de doctorado en la Universidad de Chapingo y esa beca le daba financiamiento para tener la familia. Es una beca que dura 4 años, anda por el 2.º año y están allá. Pero hay amigos también que se marchan inevitablemente. Ajá. Y forman parte de las distancias. De la distancia. Y siempre se extraña, siempre uno extraña, uno piensa que quisiera tenerlos al lado, pero al final, yo recuerdo que el otro día, hace poco tiempo, salió un escrito en Guerrillero. Nosotros estamos suscritos a Guerrillero, hablando sobre el nido vacío, pero en otro sentido, ¿me entiendes? En otro sentido de la palabra, y a mí me gustó mucho porque en realidad los hijos, los amigos toman su rumbo, toman su camino, no por eso dejan de ser tus hijos, no por eso dejan de ser tus amigos, ¿me entiendes? Donde quieran que estén, uno siente que están a su lado y son cosas de la Cuba de hoy. Dani, ¿se puede seguir siendo cubano incluso estando fuera de Cuba? Claro, y es una virtud. Ser cubano es un sello distintivo. El cubano de forma general, ya sea un cubano de cualquier época, tiene sus características propias que hacen lo que es la cubanía. La persona que coma arroz, frijol y yuca, esa persona va implícito y que haya crecido en esta isla, tiene sus rasgos distintivos. Y es una realidad que el cubano tiene una cantidad de méritos increíbles. Y nunca va a dejar de ser cubano, nunca va a dejar de ser de barrio. Por eso te decía, nosotros los que vivimos en barrio, para mí es una gran dicha, es una gran fortuna haber crecido y vivido un barrio, que sigo viviendo en ese barrio, porque tú respiras cubanía por todos los sentidos. Y eso es, que hablar de cubanía, estoy hablando de que compartirlo todo. Y compartirlo todo hace la diferencia y te hace una persona superior, desde todos los puntos de vista. Desde todos los puntos de vista, es una persona superior, respetar, tratar con cariño a la compañera, a la esposa. Yo le pongo un ejemplo a ustedes. Somos hijos de cuatro padres. Nuestros padres no nos enseñaron a piropear a una mujer. Nos puede haber enseñado cualquier cosa, pero decir una frase bonita a una mujer, eso nace en ti. Eso tú sales en maternidad y respiras aire, pero también no solo piropear, sino respetarlas también. Respetar a la mujer, respetar a las compañeras. Ser una persona discreta, ser una persona hacendosa. Eso se adquiere en esta isla. Y Osber, si yo corroboro lo que dice Dani, en el extranjero el cubano es el cubano. El cubano tiene su sello y el cubano es muy querido en el extranjero, en el lugar donde vaya, porque forma parte de la idiosincrasia, porque forma parte de nosotros, ser así. Yo estaba recordando ahora que yo llegué una noche a Bogotá, allá en Colombia, y así no estaba con mi pelo normal, estaba así con trencita también, y cuando llego que me trataron muy bien, que voy a entregar mi documentación y eso, me preguntan, ¿brasileña? No, digo no. ¿Dominicana entonces? No. Entonces cubana. Cubana 100% cubana, le dije. Ay, qué bueno, dígame cómo está su comandante, cuando aquello Fidel estaba vivo todavía. Y yo no tenía ni idea de cómo estaba Fidel, porque eran en los tiempos. Digo, mi comandante mejor se echa a perder. Así le dije. ¿Me entiendes? Y entonces buscan en el extranjero el diálogo contigo, que tú le comentes, que tú le cuentes, que tú le digas. Y de verdad que se quedan impresionados con las cosas nuestras, porque las cosas, nosotros, como se dice vulgarmente, nosotros nos reímos de nuestras propias desgracias. Por eso existimos, por eso estamos. Por eso estamos, porque si no, yo no sé.
Bye. Yo les agradezco muchísimo, les agradezco la posibilidad que le han brindado a estos amigos que están a través de las redes sociales de conocer la historia de vida de Daniel Álvarez Lazo, el Dani para todos los que lo queremos y lo conocemos, y de Milagros Cobas López. Para muchos, Milagrito, pero bueno, para mí seguirá siendo la vieja hasta que deje de existir físicamente. Gracias, de verdad. Un beso. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrega aquí en Te Presento A.